Continuamos en nuestro programa CEI en Contexto y hablábamos al final del pasado corte de esta dualidad, ¿no?, entre ser el jefe del Estado Vaticano y ser el jefe de la fe católica, de la Santa Sede. Y comentábamos en el intermedio el caso de esta gran cantidad de sacerdotes católicos que en América Latina se han puesto del lado de los derechos humanos, se han puesto del lado de los oprimidos, y sin embargo la propia Iglesia Católica, la Santa Sede, el Estado Vaticano, en ocasiones ha cuestionado incluso o hasta cuestionado su papel de luchadores sociales al considerar que se están desviando de su función de misioneros de fe. Sí. En el caso concreto, para hablar no solamente de la historia, sino de lo que está ocurriendo actualmente con el Papa jesuita, hay un sociólogo de la religión muy reconocido en México, en el Colegio de México, que es Roberto Blancarte. Y él, a propósito de lo que estamos indicando, que por una parte el Papa dice, ¿quién soy yo para condenar a los homosexuales? Pero a la hora de la hora apoya el movimiento y a los obispos ultraconservadores actualmente en México. ¿Cómo califica Roberto Blancarte esa situación o esa actuación del Papa jesuita? Con un epíteto que todos conocemos en México, en España, en América Latina, y que entendemos perfectamente qué es lo que significa. Eso es cantinflear. Es decir, en esta situación, según Roberto Blancarte, el Papa ha actuado como un verdadero cantinflas. Y uno dice, ¿y de dónde le viene el cantinflismo al Papa? Pues precisamente, ya aquí cuando me invitaron la vez pasada, dije, yo como es jesuita, nunca conocí durante 20 años a ningún jesuita argentino. Entonces, cuando nombran al Papa jesuita argentino, lo nombran Papa, lo primero que tuve que hacer es averiguar de dónde viene este señor, cuáles son sus méritos para ser Papa. Y los méritos, para hablar con claridad, es que nunca fue un jesuita de la teología de la liberación. Todos conocemos que durante varias décadas en Argentina, en Sudamérica, en México, yo lo he dicho o he expresado y analizado en mi libro Topar con el Vaticano, hubo una teología de la organización que no era solamente teología, eran organización nueva de la Iglesia, que es lo que yo experimenté y viví en Ciudad Nezahualcóyotl. Y ese tipo de iglesia ya desde entonces fue erradicada. Entonces, a esa iglesia nunca estuvo de acuerdo el Papa. Era naturalmente de los que buscaba el apoyo a los pobres, a los trabajadores, etcétera, pero de una manera asistencial, no estructural. Claro. Y preguntaría digamos, a alguien que no tiene ascendencia jesuita, ¿existe un poco este lugar común de que los jesuitas son gente avanzada, ilustrada e incluso con inclinaciones sociales, ¿no?, para no darles ninguna valoración ideológica? Este Papa jesuita, ¿es representativo realmente de los jesuitas o es realmente una ala conservadora que de alguna manera da continuidad a lo que han sido los últimos papas, ¿no? Bastante conservadores en términos de apoyo a las causas sociales? Bueno, ¿tú conociste un poco a los jesuitas? Yo creo que en los jesuitas es un arcoíris. Puedo encontrar jesuitas, y yo tuve maestros jesuitas, teólogos de la liberación, como puedo encontrar jesuitas conservadores. Yo tuve un maestro que me dio teología trinitaria, conservador completamente, ¿no? Entonces, es un arco completo, ¿no? No podemos ubicar a los jesuitas en un estante progresistas, ¿no?
No, hay un arco muy grande. Y creo que precisamente por eso, como señalaba Antonio, el Papa Francisco pertenece a uno de esos sectores jesuitas que no están con la teología de la liberación, pero tampoco son jesuitas conservadores, ¿no? Son jesuitas preocupados por la situación social de las clases marginadas, de los ancianos, de los desempleados, ¿sí? Pero dentro de un marco que no llega al marco de la teología de la liberación de John Sobrino, por ejemplo, ¿no? Sino se mantiene en un marco menos avanzado, ¿verdad? Sí. Pero no por eso se le descalifica, por el contrario. Qué bueno que está, ¿sí? Porque a fin de cuentas, como en su tiempo Juan 23, hoy el Papa Francisco ha abierto las ventanas de la iglesia para que entre un aire fresco, ¿sí? ¿Por qué? Porque durante el papado de Juan Pablo II se volvieron a cerrar las ventanas, ¿sí? El hecho de beatificar al obispo de El Salvador, ¿sí? O sea, don Arnulfo Romero, a todo pasado se da precisamente por eso. ¿Por qué? Porque durante todo ese tiempo, desde que se postuló su causa, el primer pretexto que se puso es analizar cada uno de los discursos de Romero para ver si estaban apegados a la fe. Claro. Y tuvo que ser hasta que llegó el Papa Francisco cuando dijo, se beatifica. ¿Sí? Recuerda que yo viví en El Salvador y fui parte del grupo que después fue asesinado. ¿Sí? Pues te puedo decir que una de las cosas que más molestó poco tiempo antes de morir a Monseñor Romero era el ver que él, que quería apoyar a los marginados salvadoreños, no contaba con el apoyo de los otros obispos. Eso le dolía en el alma, porque a él, como buen cristiano, le parecía que era obvio que había que defender, lo cual no quiere decir que Monseñor Romero se hiciera comunista, ni mucho menos, jamás, jamás pensó en eso. Sin embargo, ya en referencia a lo que preguntabas tú y comentabas sobre los jesuitas, ¿qué son? Los jesuitas son los dos extremos, porque desde el principio, te estoy hablando desde el siglo XVI, en 1540 surge la Compañía de Jesús. En el primer concilio conservador, que fue el Concilio de Trento, comenzó en 1545, un principal teólogo fue el padre Laínez, que fue el siguiente general después de la muerte de San Ignacio. En el Concilio Vaticano I, que es de los ultraconservadores, como hemos dicho, los dos principales teólogos fueron jesuitas. En el proceso de independencia o de creación del Estado italiano, también hubo jesuitas opuestos. O sea que por una parte hay jesuitas radicalmente conservadores, pero por la otra parte hay también progresistas. Lo que es muy importante decir, los jesuitas, la compañía, a diferencia de otros grupos religiosos católicos, es la que más ha apoyado el desarrollo de la ciencia. Y la ciencia es, dijéramos, algo esencial de la modernidad. Claro. Sin ciencia no hay modernidad. Tenemos un minuto y me gustaría que nos dijeran así de una manera muy rápida, ¿qué podemos esperar en México de esta relación con el Estado Vaticano bajo la conducción de un Papa jesuita? Yo esperaría que siguiera una línea auténtica jesuítica, que lo mismo que yo conocí y viví con muchos jesuitas que compartían los ideales de Monseñor Romero, yo, para decírtelo gráficamente,
yo quisiera que la postura real del Papa en todos los temas actuales no solamente se sintetice en beatificar a Monseñor Romero, con lo cual ha actuado muy bien, sino que esa misma tendencia la aplica en el tema, por ejemplo, de la homosexualidad, en el tema estos candentes que tenemos ahora. Yo considero que el Papa Francisco debe ser más pastor que jefe de Estado. En eso se resume todo, porque más pastor es decir, preocuparse más por regir una iglesia y ser la guía de esa iglesia que ser el representante de un Estado, por pequeño pero poderoso. Claro. Pues hay mucho tema donde seguir abordando. Esperemos tener un nuevo programa donde podamos seguir abordando estos temas. De momento, pues dejamos el tema en la mesa porque creo que es un tema al que podemos regresar en cualquier momento. Agradecemos al doctor José Antonio Alonso, investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y al doctor Nicolás Dávila, comunicólogo, haber participado en este programa, pero sobre todo gracias a usted por sintonizar este programa 6 en Contexto.